Justamente a partir de las raíces de árboles afectados que presentaban tejidos decaídos, alterados, visibles o reconocibles por el color marrón claro, contrastante con los tejidos sanos de color eh, ligeramente rojizo, típico de una conífera sana, de un tejido sano de la albura. Se realizaron numerosos tipos de aislamientos que trataban justamente de encontrar, por un lado, postia disecta y por otro lado, eventualmente, otros organismos. Entonces, trozos de raíces de árboles afectados que presentaban justamente tejidos afectados, vecinos o al lado de tejidos sanos, indicando que esa era una zona donde un eventual patógeno podía avanzar o estaba avanzando en esa parte de esa raíz, de ese órgano. Con esos materiales se realizaron numerosos tipos de aislamientos, tanto para favorecer el crecimiento de hongos imperfectos, como ascomicetes, basidiomicetes, y también el grupo de patógenos del grupo de pitiáceas que vimos en clases pasadas, dado que este tipo de organismos está asociado con enfermedades forestales en distintas partes del mundo. Y hay enfermedades muy características tanto de eucaliptos como de otras coníferas como el pino oregón en su zona de distribución, o enfermedades asociadas a los robles que están causados justamente por especies del género Phytophthora. Entonces, en distintos medios de cultivo se hicieron aislamientos de estas zonas afectadas al lado de las sanas para intentar aislar este grupo de organismos. Lo mismo se realizó a partir de tejido de fuste en zonas límites entre la albura sana, que acá la vemos de color rojiza, y la albura y sus tejidos circundantes ya muertos de color marrón o amarronados. Y justamente la búsqueda se enfocó hacia hongos pitiáceos, tanto de Pythium como de Phytophthora, pero especialmente Phytophthora por ser un agente causal de distintas enfermedades en distintas partes del mundo. Acá observamos el aspecto de una especie que es patógena en el hemisferio norte, Phytophthora syringae, crecida en distintos medios de cultivo. Vemos el distinto aspecto que tiene el micelio de este grupo de organismos. Este distinto aspecto es porque los nutrientes son distintos. En uno es malta, en otro es harina de maíz, y obviamente crecen con aspectos distintos según la fuente de alimento que uno les brinda. Y justamente de los aislamientos se obtuvieron distintas especies de fitóftoras y especialmente un organismo que ahora vamos a conocer, con sus ogonios, zoosporas y anteridios característicos en la fase de reproducción sexual, que resultó ser este organismo que se llamó Phytophthora austrorocedri. Fíjense que en la investigación que se realizó buscando una eventual fitóftora asociada con el mal del ciprés, se obtuvo por un lado material de suelo, de arroyos o corrientes de agua aledañas a los rodales, de raíces finas,
y solamente de las lesiones necróticas se obtuvo este organismo, Phytophthora austrosedium. Acá tenemos el aspecto de su micelio, de sus ogonios anteriores y de un zoosporangio inmaduro. Inmaduro porque todavía no se reconoce, no se distingue la presencia de las zoosporas, si bien se puede adivinar ligeramente algunas estructuras esféricas que eventualmente pueden ser las zoosporas en formación o juveniles antes de romper en esta parte, lo que se llama el opérculo, para salir del zoosporangio y comenzar su vida en natación con sus dos flagelos. Esta especie se caracterizó morfológicamente y también en cultivo, y finalmente, mediante estudios filogenéticos, se encontró que estos aislamientos correspondían a una especie cercana a Phytophthora syringae, pero diferente a ella, ¿no? Se separaba en la comparación de la secuencia. Entonces se lo describió como una especie nueva con el nombre de Phytophthora austrosedium. Cuando las secuencias de Phytophthora austrosedium, perdón, no la secuencia, sino que todo el ADN se comparó con distintas cepas de Austrosedium provenientes de distintas partes de la Patagonia, se encontró que todo este material genético es muy uniforme. Esto es lo que grafican este gráfico, donde se observan un montón de barras de colores que indican las distintas proveniencias de los cultivos de Phytophthora austrosedium en distintas zonas donde el mal del ciprés está presente. Esta forma de agruparse, fíjense que están todas muy agrupadas y muy distintas con otras, con el ADN de esta otra especie similar, Syringae. Fíjense que distintas cepas de Syringae se juntan, pero están separadas entre sí. En cambio, acá están muy juntitas, indicando que cuando se compara con un método que se llama AFLP, donde se comparan los tamaños de todo el ADN roto mediante enzimas, se ha observado que el ADN es muy similar, es muy homogéneo, indicando que este organismo tiene poca variabilidad genética en la región andino-patagónica, lo cual indica que se trataría de un patógeno introducido en Patagonia, que no es nativo, no se origina en Patagonia, sino que ha sido introducido, razón por la cual su variación genética es muy pequeña. Si fuera un organismo que ha crecido naturalmente a lo largo de muchos siglos, entonces se encontraría una variación genética mucho mayor. Ahora bien, se encontró una fitóftora distinta, propia de la región andino-patagónica y con muy poca variación genética, lo cual indica que habría sido introducida posiblemente por la colonización europea y que estaba asociado con las lesiones necróticas típicas que uno encuentra en ejemplares con mal de ciprés. Entonces surge la pregunta de si realmente este es un organismo patogénico. Estos aislamientos de Phytophthora austrosedium se obtuvieron de fustes de individuos maduros. También se obtuvieron de ejemplares en estado de regeneración, donde también se observó este tipo de lesiones, y también de raíces. Entonces,
había que probar si realmente es un organismo patogénico. Entonces, para esto se realizaron una evaluación de patogenicidad siguiendo los postulados de Koch. En raíces y también en fuste, como vamos a ver, se expusieron los tejidos de las raíces y en distintas zonas o en distintas raíces se hicieron inoculaciones con 2 cepas del supuesto patógeno de Phytophthora austrocedri. También se hizo una inoculación con Phytophthora syringae, que fue aislado de Patagonia, fue aislado en Patagonia y en el hemisferio norte se lo conoce como un patógeno de otras especies arbóreas. Y luego se utilizaron como testigo un pedazo de agar sin ningún tipo de cultivo, y otro testigo era justamente Phytophthora syringae, que es otra especie de Phytophthora. Y de esta manera evaluábamos si cualquier otra Phytophthora de las que habían sido aislados de arroyos o de hilos de agua o de raíces finas en rodales con mal del ciprés, si Phytophthora syringae también podía ser patogénico. Esto, como dijimos, se hizo también en fuste. Y al cabo de 4 meses, se observó, o sea, esas inoculaciones, digamos, esos ensayos se levantaron, quiere decir, se expusieron, y se observó que las dos cepas de Phytophthora austrocedri provocaron un daño en la albura, como se observa acá. Se repitió el daño que se observó en el árbol, en árboles en pie enfermos. Y el testigo cero, que solamente tenía agar, produjo una lesión solamente en la zona de inoculación, que estoy marcando acá, y en las pruebas donde se había inoculado Phytophthora syringae, también el daño era prácticamente nulo porque estaba muy restringido, indicando lo mismo que en el caso anterior, que la planta, el ciprés de la cordillera, es capaz de detener, compartimentalizar el avance, en este caso de esta otra Phytophthora que no provoca daño. Fíjense el tamaño del daño de Phytophthora austrocedri comparado con el de Phytophthora syringae comparada con el control. Estos mismos ensayos se realizaron, como vemos acá, en fustes, donde observamos en las distintas fotografías el lugar donde se realizó la inoculación de cada material, en este caso de Phytophthora austrocedri, lo mismo acá a la derecha, el lugar donde se realizó la inoculación, y lo mismo arriba, con los dos tipos de testigo, el testigo cero, digamos, que es aquel que tiene solamente agar, y el otro testigo que tiene en el agar crecimiento de una Phytophthora que no provoca daño, que está asociada naturalmente a rodales con ciprés de la cordillera, pero no le causa un daño, dado que, como observamos en esta fotografía, el tamaño del daño es prácticamente igual que haber inoculado nada. Con estos tejidos dañados uno lo puede medir, el largo, el ancho, calcular una superficie o solamente indicar el largo y
comparar tamaños de tejido dañado y observamos en estos gráficos, ya sea en el fuste a la izquierda o en las raíces a la derecha, observamos el tamaño de la lesión, acá medida en centímetros, de las dos cepas de Phytophthora austrocedri, el daño causado por Phytophthora syringae, que es prácticamente igual que el control, o sea, no provoca ningún daño. Lo mismo con los resultados obtenidos en las raíces. ¿Sí? Fíjese que las raíces, el tamaño del daño es mayor que el daño provocado en el fuste, lo cual estaría asociado con una mayor susceptibilidad de las raíces al ataque con Phytophthora austrocedri, lo cual le viene fantástico al patógeno porque es un patógeno que vive en el suelo y que su primer contacto con el hospedante va a ser en las raíces. De esta manera realizamos las pruebas de los postulados de Koch. Faltaría, por supuesto, aislar, que eso no lo mostramos. Del tejido dañado deberíamos poder volver a reaislar Phytophthora austrocedri y cerramos entonces todos los postulados de Koch. Estas pruebas también se realizaron en plantines de 5 años. Acá observamos una planta de vivero de 5 años donde se inoculó, se realizaron las inoculaciones y al cabo de unos meses observamos el tamaño de la lesión. Fíjese cómo progresó en el caso de que el inóculo fuera Phytophthora austrocedri. Y acá observamos también el daño causado en toda la planta. ¿Sí? Este es el daño generalizado en toda la planta, donde se ve afectado el fuste, el follaje, haciendo un símil de lo que observamos en las plantas adultas. Y estos daños también los podemos graficar, ¿sí? A través del tamaño, de longitud de la albura afectada y lo comparamos con el control. Entonces, con estas pruebas podemos decir en forma fehaciente que hay un patógeno del suelo, que es Phytophthora austrocedri, una especie que fue introducida en Patagonia, pero aún así no era conocida de la literatura científica como un organismo dañino en otras partes del mundo, sino que se trataría de un organismo que convive naturalmente en vegetaciones en otras partes del mundo, viviendo saprofíticamente, pero en Patagonia, como bien lo sabemos, actúa en forma patogénica respecto al ciprés de la cordillera. El género Phytophthora significa justamente fito, planta, phthora, destructor, y el ciclo de estas enfermedades que causan problemas sanitarios en distintas especies forestales o árboles en distintas partes del mundo, consiste, como vemos en este gráfico, que las zoosporas son habitantes normales del suelo, viven degradando, germinando y formando un micelio que vive saprofíticamente sobre restos vegetales, pero eventualmente cuando encuentra un hospedante susceptible, como observamos acá, que sería el ciprés de la cordillera, estas zoosporas se enquistan y son capaces de penetrar el tejido y provocarle un daño, como observamos acá, y a partir de este tejido se forman nuevamente zoosporangios con zoosporas que vuelven a liberarse al medio ambiente, o eventualmente por reproducción sexual se forman ogonios anteridios o esporas
de resistencia que en condiciones de sequía pueden aguantar el periodo sin lluvias en el suelo y eventualmente con la reanudación de las lluvias vuelve a germinar, esta oospora germina formando ya sea micelio o un zoosporangio, como vimos en las clases anteriores. Según las condiciones de temperatura, formará directamente micelio o formará directamente un zoosporangio. Y estas zoosporas son las infectantes de nuevos ejemplares. Obviamente, al ser zoosporas, necesitan un suelo húmedo para poder persistir, para poder desplazarse y encontrar eventualmente la planta sensible, mejor dicho, susceptible al ataque. En el caso de Phytophthora austrocedri, en este caso se probó experimentalmente si, además de atacar el ciprés de la cordillera, sería capaz de atacar este organismo otras coníferas nativas como Araucaria araucana, el Pilgerodendron ubiferum y Fitzroya cupresoides. Y fíjense en estas columnas, en esta tabla con columnas, están graficadas el índice de tamaño de tejido afectado y el más susceptible es el alerce, la Fitzroya cupresoides. En cambio, el ciprés de la cordillera tiene un nivel de ataque, o sea, es susceptible a un mismo nivel que Pilgerodendron ubiferum, pero la especie más susceptible experimentalmente es el alerce, lo cual nos indica la gravedad de lo que podría ocurrir si este patógeno se asociara con bosques del alerce nativo, del alerce milenario. Sería capaz de atacar y destruir rodales enteros de el alerce andino. Entonces, se plantea, si bien esto es experimental en laboratorio, como observamos abajo en la fotografía de plantas inoculadas y el daño que han sufrido, pero debemos estar preocupados como ingenieros de que este patógeno no llegue de ninguna manera a los bosques del alerce, porque podrían ser susceptibles de ser atacados por este patógeno que, como dijimos, es introducido en Patagonia.